Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy. Y para ello les pido por favor que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, capítulo número 19. Mateo 19, versículo 16. Leamos detenidamente el 16 y el 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Vamos a leer otros versículos. Por ahora, estos dos nos servirán para comenzar a elaborar la idea. Amigos, este versículo se encuentra en el contexto de personas que se iban acercando al Señor Jesucristo. Recordemos, al principio de este capítulo vemos a los fariseos y vemos a otro grupo de personas acercándose a Cristo, pero con un fin. Tenían algo en su corazón: tentarle, provocarlo a que dijese algo. Después de esto, varios niños querían acercarse al Señor Jesucristo, y ustedes ya conocen bien ese pasaje. Y ahora un hombre se acerca a Cristo. Voy a hacer un breve paréntesis solamente para decir lo que apenas es obvio. La mayoría de personas se acerca a Cristo. Algunos para confiar en Él, otros por interés a Él, es decir, por qué Cristo le va a dar. Otros se acercan por curiosidad, ¿no es así? Y otros se acercan para escupir su nombre, para rechazarlo, para blasfemarlo. Pero si usted se pone a pensar, la mayoría de personas se acerca a Cristo. ¿De qué manera nos estamos acercando a Cristo? Bueno, es un asunto, espero que el Señor nos lo muestre a lo largo de este mensaje. Pero ahora tenemos un hombre cuyo carácter es bueno ponerlo a la luz de los evangelios sinópticos. Aquí sencillamente se nos dice que vino alguien y dijo: Maestro bueno. Luego sabemos que es un joven en el versículo 20. El joven le dijo. ¿Qué tan joven era? Ninguno de nosotros lo puede determinar. No sabemos mucho en realidad de este hombre, pero el pasaje de Lucas, esa es la lámpara que ahora usamos para alumbrar este pasaje. El Evangelio de Lucas nos dice que era un hombre principal. Muy probablemente era un hombre que ocupaba un cargo gubernamental. De repente un hombre que era un magistrado civil, quizás un gobernante. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que era una persona rica y considerada importante entre los judíos. Pero además de lo evidente, yo creo que usted puede derivar otra enseñanza de lo que lee sin necesidad de que yo la señale. Y era que este hombre era una persona religiosa. Eso lo podemos ver. Era una persona religiosa. Era una persona que muy probablemente traía al templo sus ofrendas. Ciertamente era una persona religiosa, estaba empapado de los 10 mandamientos de la ley moral del Señor. Era una persona que hasta cierto punto, escuchen bien esto, y hasta cierta medida tenía una limpia conciencia de que guardaba los mandamientos de la ley del Señor. Pero era una persona que sabía de lo que estaba hablando.
Era una persona que se esforzaba por cumplir los mandamientos de la ley del Señor. En este momento nos preguntamos, pastor, ¿es malo que alguien se esfuerce por cumplir los mandamientos de la ley del Señor? Oh, por supuesto que no. Lo que pasa es que aquí es donde tenemos que saber diferenciar entre un cumplimiento evangélico de la ley del Señor, que solamente puede ser rendido por los creyentes, o un cumplimiento legalista de la ley del Señor, que es algo diametralmente opuesto, en esencia diferente a la obediencia evangélica. Este hombre, mis amados hermanos, estaba inquieto. Ahorita vamos a hablar de esa inquietud, pero este hombre conocía los mandamientos de Dios y de alguna manera, ustedes lo ven más adelante, cuando él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Usted puede ver que muy probablemente fue un niño que fue levantado con el temor al Señor, un niño que se sabía los 10 mandamientos, fue un niño que tuvo discernimiento, fue un niño de repente que más adelante tuvo temor del Señor, un temor bien inculcado por sus padres, pero luego entonces ustedes conocen lo que ha de suceder. Regresemos a este punto. Todo parecía indicar, según el texto, que este varón tenía cierto tipo de inquietud. Y yo quiero que ustedes se fijen en eso, mis amados. Cuando yo estoy seguro de algo, es muy improbable que yo le pregunte algo a alguien. No obstante, en ocasiones estamos seguros de algo y preguntamos para verificar. Hermano, yo sí moví este botón. Sí, pastor, usted sí lo hizo. Hermano, yo mandé el mensaje. Sí, pastor, usted mandó el mensaje. Entonces, de alguna manera hay algo en nuestras mentes que nos dice, mejor verifica en caso de que no lo hayas hecho. ¿No es así? Eso nos pasa muy a menudo en diferentes partes, ¿cierto? Este varón sabía que guardaba los mandamientos, pero vuelvo y repito, que eso es importante en el sermón, tenía algo, hermanos, no estaba muy seguro de si su propia justicia le alcanzaba para ser acepto a Dios. Es decir, este varón joven, rico, importante, este varón que era probablemente un gobernante, esta persona religiosa, era una persona, religiosa, pero algo en su corazón le taladraba y no le dejaba tener una certeza de si lo que él hacía era suficiente para que Dios le concediera la vida eterna. Este caso es complicado. Para nosotros es fácil ya discernirlo desde el punto de vista de los lectores de las Sagradas Escrituras. Pero este caso es complicado, porque aquí tenemos literalmente a una persona que llena todos los cuadritos. ¿Piadoso? Sí, las obras de este hombre son piadosas. ¿Se sabe los mandamientos y los guarda? También. ¿Da ofrendas en el templo? También. ¿Va al templo? Ni se diga. O sea, este hombre, hermanos, rellenaba todos los requerimientos de la religión en el sentido externo de la palabra. Yo no mato, yo no robo, voy a la iglesia, doy ofrendas, hago esto, no hago lo malo, no soy como aquel. Todas esas cosas típicas de una persona religiosa, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, había algo en él, algo que le carcomía y en el que él probablemente se preguntaba, ¿será que todo lo que yo estoy haciendo sí es suficiente para ser aceptado por Dios? O en palabras del texto, ¿será que todo lo que estoy haciendo sí es suficiente para yo entrar a la vida eterna? En palabras nuestras, algo así como, creo que mi justicia es suficiente. Lo más probable es que lo sea, pero de repente puede que tenga que hacer algo más. Y si por si acaso, mejor me acerco a ese maestro. Creo que estoy bien, pero me voy a acercar a ese maestro.
Así que este hombre no pregunta por ignorancia, como si no conociera los mandamientos de la ley de Dios, o como si no supiera observarlos de una manera agradable a Dios. No, mis amigos, él lo sabía. Este hombre estaba convencido entonces de que lo que él hacía era bueno, pero algo en él, vuelvo, insisto, algo en él le estaba inquietando. Este corto sermón, espero, trata acerca de 5 errores. Me permiten ustedes usar el adjetivo fatal, garrafales. Errores que son obstáculos insalvables para todo aquel que quiera acercarse a Cristo, precisamente buscando la vida eterna. Insalvables. Y vamos a verlos. Y ese es el título sencillo de este sermón: 5 errores de quienes buscan la vida eterna. Y sin más preámbulos, llegamos al versículo 16, por favor. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno. He ahí el primer gran error. Es cierto que el Señor era considerado como un rabí, eso es verdad. Es cierto que el Señor era considerado como un maestro, podemos decir que eso también es verdad. Pero este hombre se aproxima al Hijo de Dios, no reconociéndolo como quien Él es. Para este hombre el Señor Jesucristo era solo un maestro bueno. Al llamar a Jesús maestro bueno, el joven expresa una visión simple y humana de Cristo. De hecho, muchos de los judíos en la actualidad no niegan que Cristo sí existió y que Él fue un maestro bueno. Pero el maestro bueno no salva. Cristo no salva a quien lo reconoce como un maestro bueno. Estaba leyendo un artículo la semana pasada hablando de Cristo como uno de los grandes maestros de la metafísica, uno de los grandes maestros. Cristo no salva como maestro. La segunda persona de la Trinidad tomó forma de hombre y sin pecado vivió a nombre de los hombres que creen en Él, y en Él no hay pecado. Así que Cristo no es un maestro bueno en el sentido como lo vio este hombre. Y si las personas se acercan a Él como un maestro bueno, en Él van a encontrar buenas enseñanzas, pero no salvación. Porque si por salvación vamos a los pies de Cristo, entonces debemos venir a los pies de Cristo con la fe de que Él es el Hijo eterno de Dios y que en Él encontramos perdón para nuestros pecados. Muy por encima de ser un simple maestro, vuelvo y repito, Cristo es Dios mismo. Es la segunda persona de la Trinidad. Es el enviado de Dios. Es el mediador constituido por Dios para que medie entre Él, es decir, un Dios ofendido con el pecado de los pecadores, y los pecadores que ofenden a Dios con sus pecados. No hay otro mediador, dicen las Sagradas Escrituras. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, salvo Jesucristo hombre. Así que no lo pueden ver como a un buen maestro. Él es la segunda persona de la Trinidad encarnada. Él es
el encargado, el comisionado por Dios para vivir y morir a favor de quienes creen en Él. Ojo con esto. Cristo es el Hijo Eterno, el comisionado, el encargado, el designado por el Altísimo para vivir y morir de una manera que pueda propiciar la justificación de los que creen en Él. ¿Por qué para vivir a favor de los que creen en Él? Es muy sencillo. Porque nosotros, siendo descendencia de Adán, estamos con la ley como pacto de obras. Esto es muy importante. Todo aquel que no ha creído en el Señor Jesucristo para salvación, aún está con la ley como pacto de obras. Es decir, el que no ha puesto su confianza en el Señor está condenado a un pacto imposible de cumplir por él, y no obstante se empeña en cumplirlo. Ese pacto no da vida. Pese a que el pacto dice, haz esto y vivirás, ese pacto no fue diseñado para que el hombre tuviera vida. Porque cuando el hombre cayó en pecado, fue imposible para el hombre obedecer a Dios perfectamente. Entonces, el designado de Dios, Cristo Jesús, debía descender a este mundo, ser concebido sin pecado, nacer sin pecado, crecer sin pecado y vivir en perfecta obediencia a la ley de Dios. ¿Para qué? Para que todos los beneficios que Cristo logró en esa perfecta obediencia luego fueran imputados por medio de la fe a la persona que cree. Pero no solamente a vivir a favor de los que creen. Cristo no es un maestro que se dedicó a enseñar. Y yo creo que ustedes pueden ver el gran problema de esta persona. Es como si se hubiese acercado a un profesor de matemáticas en una universidad, y simplemente por el hecho de acercarse, las matemáticas que él nunca comprendía se fuesen así como por ósmosis, fuesen permeando en su corazón. Bueno, no. Si nosotros no tenemos luz para comprender algo, por mucho que nos acerquemos al que la tiene, no la podremos tener a menos que sea Dios mismo el que la propicie. Bueno, este hombre necesitaba a ese Cristo que también muriera por él. Ya hablamos de la necesidad de que Cristo viviese a favor de él. Ahora tenemos que hablar de la necesidad que tenía este hombre de que Cristo muriese por él. ¿Por qué morir? Bueno, es muy sencillo. Yo creo que en la conciencia de todos los que no han abrazado a Cristo está claro. Porque si hay algo claro en la conciencia de las personas que aún viven abrazando la ley como pacto de obras, o creyendo que por medio de la obediencia a los mandamientos, como este hombre, iba a ganar el favor de Dios, es esto: la ley testifica de que son pecadores. Por eso nosotros decimos, o mejor la palabra dice, de que uno de los propósitos de la ley es mostrarnos la necesidad de Cristo. La ley es el ayo, el tutor que nos conduce a ver nuestra necesidad de Cristo. Bueno, mis amados, entonces Cristo no es un simple maestro. Ya lo hemos dicho. Amigo mío, si usted ha de acercarse a Cristo, lo ha de hacer de acuerdo con su dignidad. Y yo voy a decir algunas cosas que de repente son fuertes. Le pido al Señor que no vaya a constituir esto una piedra de tropiezo para usted, pero lo quiero poner de una manera cruda y fría. Él no es Diosito como le llaman muchos. Cristo es Dios hecho hombre. Cristo no es Chuchito. Cristo es
Jesús el Salvador. Cristo no salva también. Es el único que salva. Cristo no es mediador junto con otra persona. Cristo es el único mediador. Cristo no intercede junto con otra persona. Cristo es el único intercesor. Cristo no es un rey. Cristo es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y si tú te has de acercar a Cristo para salvación, entonces no cometas ese error de acercarte a Él como un buen maestro. Repito, si te acercas a Él como buen maestro, encontrarás buenas enseñanzas, pero no la salvación. Si quieres salvación, entonces acércate como un pecador, arrepentido de tus pecados, que le reconoce por lo que Él es: Cristo, Rey, Señor y suficiente Salvador. Muchos han caído en los lazos del diablo, ya vamos a ver, pensando que Jesús mismo está negando su divinidad. ¿Por qué decimos eso? Por lo que dice el Señor. ¿Por qué me llamas bueno? Dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Entonces los indoctos, lo digo con respeto, quienes ignoran la palabra del Señor, es decir, a quienes aún el sol de justicia no les ha alumbrado, dicen, ¿sí vieron? Ahí está. Cristo nunca dijo. Y nosotros, hermanos, abro un paréntesis, nosotros debemos aprender a razonar. Nosotros tenemos que aprender a usar la mente, lo que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a razonar, a sopesar lo que nos dicen, y tenemos que pedirle al Señor que nos conceda cierta agilidad para poder responder de una manera que honre a Dios. Ya les digo por qué. Porque cuando las personas dicen, ¿sí vio? Ahí está. El Señor Jesucristo dijo que solamente bueno es uno, Dios, lo cual me lleva a pensar que Él no fue Dios, ¿sí bien? Bueno, mis amados, lo primero que se debería venir a la mente de cualquiera es que si Cristo no es Dios, y lo estoy hablando muy por encima, Él no hubiese permitido que Tomás se hubiese postrado y hubiese dicho, Señor mío y Dios mío. Solamente para comenzar. Pero si queremos regresar, hermanos, y refutar a alguien usando este texto, esto es muy sencillo. Cristo no está negando su divinidad en lo absoluto. Lo que el Señor Jesucristo hizo fue hacerle caer en la cuenta a este hombre rico que el concepto de bueno, de bondad, que el hombre rico manejaba era un concepto muy carnal y humano. Es decir, tenía un estándar muy bajo. Eso era todo lo que tenía en mente el Señor. Es decir, para este hombre, para este joven dirigente, para este magistrado probablemente, bueno era todo aquel que no hacía lo malo. Bueno era todo aquel que se esforzaba por obedecer a Dios. Ese era el concepto de bueno, ¿cierto? Pero el Señor le corrige y lo llama a replantear el asunto. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Es decir, si piensas que yo soy un maestro, eso me hace humano, y entre los humanos no hay nadie bueno. Vuelvo y le repito el razonamiento. Si tú piensas que yo soy un mero maestro, eso me hace un humano. Y la palabra de Dios dice que entre todos los seres humanos no hay ni uno bueno. Esa es la explicación. Es decir, si tú te acercas a mí como te estás acercando pensando que yo soy un maestro, bueno, solamente hay uno, es Dios. Ve y búscalo. Espero que me hayan comprendido. Entonces reconocía este hombre a nuestro Señor
como Dios encarnado, como el Mesías? Evidentemente no. Ese es el primero de muchos errores que cometió este hombre. Y espero que por la gracia de Dios usted no lo cometa. Segundo error. Versículo 16, pongamos nuestros ojos allí, dice: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Ese ya fue el primer error, maestro bueno. Dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Sí notó el segundo? ¿Qué bien haré? O sea, este hombre creía que podía hacer algo él como ser humano para ganar la vida eterna. Algo puedo hacer yo para ganar la vida eterna. Esta es una postura profundamente legalista en la que tal persona creía que la salvación podía ser obtenida por medio de algo que él hiciera. Lo que muchas personas, ¿cierto?, no entienden al respecto de este asunto es lo siguiente. Primero, estamos en el segundo grave error, pero vamos a desglosar algunos puntos en este segundo subencabezado. Primero, la palabra deja claro que la salvación no es por obras de obediencia a la ley. Eso debe quedar claro. Segundo, la palabra de Dios nos enseña que el hombre caído no puede obedecer la ley para vida. Recuerden que la historia de la humanidad se partió en dos. Antes del pecado, con un Adán que tenía la ley como pacto de obras, pero que sí la podía cumplir porque no había caído en pecado. Y la segunda parte de la humanidad es un Adán y su descendencia con la ley como pacto de obras, pero que ya no podía cumplir porque había caído en pecado. Luego, después del pecado, toda la descendencia de Adán, y eso nos incluye a nosotros, a nuestros hijos y también a los hijos de nuestros hijos, por esa mera razón de que venimos de un hombre que introdujo el pecado a toda la raza humana, por esa mera razón ya estamos inhabilitados para cumplir la ley del Señor con el propósito de ganar vida. Así que el pecado original deshabilitó la capacidad innata o inherente del hombre de obedecer la ley de Dios. Luego usted tampoco la puede obedecer para vida. Este hombre creía que sí se podía. El Señor le dice, no se puede. Segundo punto que estamos considerando dentro de este segundo error. El bien aparente que este hombre pudiera hacer no era aceptado por Dios. No solamente hemos visto en el primer punto que la persona no podía cumplir con las demandas de la ley moral de Dios para obtener vida eterna. Ya lo vimos. El pecado destruyó al hombre y destruyó también la capacidad de obedecerlo a Dios. Pero luego, hermanos, tenemos el asunto de entonces el hombre no puede hacer cosas nobles y dignas. Oh, claro que sí. Lo que el hombre no puede hacer es tomar esas cosas nobles, buenas y dignas. Lo que el hombre no puede hacer es decir, hoy obedecí 5 mandamientos de la ley de Dios. Quebré solamente 5, pero obedecí 5. Eso no lo puede hacer el hombre. Lo que el hombre no puede hacer es decir, a partir de hoy voy a obedecer todos los mandamientos de la ley del Señor
a cabalidad, sin tacha alguna. ¿Saben por qué no lo puede decir? Primero, porque no lo puede hacer. Y segundo, porque ya pasó, transcurrió un tiempo antes de ese momento donde ya cometió los pecados suficientes para ser condenado. Pero hay otro asunto. Suponga, esto es un caso hipotético, suponga que el hombre cumple o se esfuerza por cumplir la ley del Señor. El hombre cree que es un buen vecino, el hombre va al supermercado y no roba, y esas cosas comienzan a afectar al hombre, porque dicen, ven, yo sí hago lo bueno. Y lo comienzan a afectar, pero para engañarlo, porque la mayoría de los seres humanos creen que no matar, que no robar, que no adulterar, que no desear lo que tiene el prójimo, etcétera, etcétera. La mayoría de personas creen que ya por no hacer eso, creen que ya merecen la vida eterna. Y eso le pasó a este hombre, eso precisamente. ¿Hacia dónde los quiero llevar, hermanos y amigos? Hacia el engaño de la justicia propia. El pecado del hombre permea las obras del hombre. Y sobraría que yo les recordara a ustedes el pasaje de Isaías, ¿cierto? Todas nuestras obras, nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Así que, cuando el joven le dijo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahí vemos su gravísimo y fatal error número 2. Entonces usted ya puede comprender cuál es la naturaleza, qué es lo que piensa una persona religiosa. Una persona religiosa tiene más en alto a muñecos y a estatuas en templos que al propio Cristo Jesús, creador del universo entero. Una persona justa en su propia opinión cree fielmente que puede hacer algo para heredar la vida eterna. Lamentablemente los errores siguen. Vamos a ver el tercer error. El tercer gran error de este hombre al acercarse a Cristo lo encontramos de igual manera en la segunda parte del versículo 16. Miren ustedes. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Hermanos, ¿qué podemos ver ahí? Yo les voy a decir al menos una cosa que todos podemos ver. Típico de los religiosos. Desean el cielo que no merecen y pretenden huir del infierno que sí merecen. Típico. Pregúntele a la persona. Claro que ese ejercicio jamás lo vamos a hacer. Preguntémosle a todos los habitantes del barrio. ¿Usted quiere ir al cielo o al infierno? No faltarán los dos ateos que le digan no hay cielo ni infierno. Dejemos eso como caso aparte. Pero estoy muy convencido de que la inmensa mayoría van a querer ir al cielo. Ninguno de ellos quiere ir al lugar de condenación. Y cuando de repente le preguntamos a las personas que quieren ir al cielo, ¿por qué quieren ir al cielo? No van a saber por qué quieren ir al cielo. No van a saber que allí está Cristo, no van a saber que hemos de adorarle, no van a saber que hemos de servirle de día y de noche, no van a saber. Como dijo alguien, las personas que sin creer en Cristo quieren ir al cielo son personas que se van a aburrir en el cielo. Pero mis amados, no podemos ir al cielo, no podemos, ninguno de nosotros puede tener acceso a la vida eterna sin antes reconocer el infierno que merecemos.
Yo no me puedo presentar delante de Dios y decir: Señor, tú eres bueno, Señor, gracias, Señor. No, mis amados. El que viene a los pies de Cristo para salvación no solamente viene abrazando a Cristo en la plenitud de su persona, sino que viene reconociendo el castigo que Él merece. Es parte de la obra de Dios en el corazón recién regenerado, reconocer el castigo que Él merece. Pobres los que desean el cielo sin haber visto la miseria de sus pecados. Pobres los que desean el descanso eterno sin haberse arrepentido de sus pecados. Pobres los que anhelan la vida eterna sin haber saldado la cuenta que la justicia de Dios demanda por sus pecados. Amigo, yo le hago una pregunta: ¿ya saldó las cuentas con el Altísimo? Haga la cuenta de su pecado. No le estoy pidiendo que se acuerde de los pecados de los que no se acuerda. Acuérdese de los pecados que lleva cometiendo desde que tiene memoria. Por cada uno de esos pecados es digno merecedor de la ira de Dios. Ahora comience a sumar día tras día, mes tras mes, año tras año. Y a eso colóquele luego un más y colóquele infinito, porque todavía le quedan años por vivir y pecado por cometer. ¿Cuánto le dio la cuenta? ¿Cuánto le dio la cuenta? ¿Qué dice Dios que sus pecados merecen? Bueno, mis amados, ¿puede pagar usted la cuenta? Y el punto es que no la puede pagar. Usted no puede saldar cuentas con el Señor en sus propios términos. No hay nada de lo que usted tenga que satisfaga las demandas de la justicia de Dios. No hay nada de lo que usted haga que apacigüe la ira de Dios por sus pecados. No hay nada que usted pueda recopilar, recoger, ahorrar, que usted pueda presentar delante de Dios para que Dios diga: mi ira ha sido saciada. ¿O sí? Hablemos de su obediencia. ¿Su obediencia es perfecta? ¿Su adherencia a la ley moral es perfecta? ¿Cumple todos los mandamientos de la ley de Dios a la perfección, incluyendo las virtudes opuestas? No, ninguno de nosotros. Usted no puede saldar la deuda que tiene. Y lo peor es que usted no tiene a nadie que le haga ese favor. O sea, usted podrá tener un amigo que le solucione alguna dificultad por 2 semanas. Usted podrá tener un banco que le pueda hacer un préstamo por 1 año para lo que usted necesita, la universidad de su hijo. Estoy poniendo ejemplos. Pero usted no tiene nadie de su propio género, es decir, un hombre o una mujer, que le haga el favor de saldar la cuenta pendiente que usted tiene con Dios. No tiene a nadie. Pero la ley de la justicia de Dios dice: me paga porque me paga. Eso no es como el banco que las deudas prescriben. Esto no es como el vecino que le prestó algo y que usted se pasa a vivir a otro barrio y que ya el pobre vecino ya no pudo recuperar nada. El castigo no es data crédito para el mala paga. No, dice la justicia de Dios: me paga porque me paga. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Amigo, tú que estás sin Cristo, ¿qué vas a hacer? Ya te he explicado que no puedes saldar esa deuda. Ya te he dicho que ni con dinero, ni con piedad, ni con obras de justicia vas a aplacar la ira de Dios. ¿Qué vas a hacer? Acércate a Cristo, pero no como el Maestro bueno, sino como el Dios hecho hombre,
que vino a morir en una cruz para aplacar la ira de Dios a causa de tus pecados. Acércate a Cristo como aquel que derramó toda su sangre para saldar la deuda de tu culpa. Ese Cristo es el único que puede propiciar tu salvación. Ese Cristo es el único que te puede dar la salvación que necesitas. Por tanto, si no tienes a ese Cristo que hace 2000 años saldó la deuda de todos los que habrían de creer en Él, entonces no tienes nada en la vida. Y puede que tengas oro en tu casa, y puede que tus cuentas sean grandes, y puede que tu felicidad aparente sea mucha, pero si no tienes a Cristo, no tendrás la salvación que Dios dispensa por medio de la fe en Él. No cometas ese error entonces de creer que mereces el cielo sin haber visto que Cristo en la cruz del Calvario pagó por el infierno que merecen tus pecados y los míos. Así que les repito, si la cuenta que la justicia de Dios demanda por sus pecados no es saldada aquí en la tierra, a este lado de la eternidad, hágase un favor, porque yo no quiero que usted siga engañado. No se engañe pensando que va a disfrutar de la vida eterna en la presencia del Dios Trino. Cerciórese hoy mismo de que las cuentas están saldadas. Y yo vuelvo y apelo a mi versículo favorito, Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid pues y estemos a cuenta, pero estemos a cuenta por medio de mi Hijo. Ahora bien, después de la pregunta de este hombre, aquí vamos a encontrar un aspecto técnico muy interesante. Después de la pregunta de este hombre, el Señor le responde: ¿por qué me llamas bueno? Ya lo vimos, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, préstele atención a esto, guarda los mandamientos. Versículo 18. ¿Cuáles? Pero no acabamos de decir que este era una persona letrada, una persona inteligente, una persona religiosa, una persona que conocía estos asuntos. O sea, ¿por qué él pregunta cuáles? O sea, es como si el hombre, el joven rico, estuviese diciendo: Señor, ¿a qué mandamientos estás haciendo referencia? ¿A los mandamientos de las leyes ceremoniales de Moisés? ¿O a los mandamientos? Y ojo, porque esto es importante, este es un servicio evangelístico, pero yo no puedo dejar de explicar este punto, ¿cierto? ¿Cuáles? ¿A los mandamientos de la ley ceremonial de Moisés o a los mandamientos de la ley moral de Dios? Era una pregunta válida, ¿cierto? Era una pregunta válida. Y miren cómo ustedes se van a responder esa pregunta. Y miren cómo el Señor le responde tiernamente después de que él dijo: ¿cuáles, Señor? El Señor le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. 19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que el Señor Jesucristo le da a este hombre? Los mandamientos de la ley moral de Dios. A esos me refiero. Esos mandamientos tienen muchas funciones, hermosas funciones, pero una de esas funciones es decirle al hombre que no ha abrazado a Cristo: has pecado. Eres culpable de transgredir toda la ley. Estás en enemistad con Dios. Estás bajo juicio de Dios. Estás bajo condenación.
Cuando yo pienso en este pasaje, yo creo que este hombre hacía un esfuerzo por repetirse: Señor, yo guardo los mandamientos, Señor, yo hago esto. Y de tanto esfuerzo que hacía, este hombre llegó a un momento donde ya se creía de alguna manera merecedor del reino eterno. No obstante, la ley seguía punzando la conciencia del hombre, porque esa es su labor. Y la ley le decía: estás bajo condenación. Yo me imagino a este hombre: pero Señor, si yo guardo los mandamientos, pero ¿por qué no siento la certeza de mi salvación? Porque la ley le decía: no me estás guardando de una manera perfecta. Y ese es el cuarto error, mis amados. El cuarto error de este hombre al acercarse al Señor Jesucristo lo podemos hallar en el versículo 20. Dice: el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo, es decir, he guardado toda la ley moral del Señor desde mi juventud. Si eso hubiese sido estrictamente cierto, ¿hubiese sido válido? No, porque incluso antes de la juventud, cuando no la guardaba, ya había pecado, y esos pecados ya le hacían merecedor de la condenación. Pero el hombre dijo, engañado, claro, dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y la siguiente es la razón por la que yo digo: él tenía algo en su corazón. Dice: ¿qué más me falta? Él sabía que le hacía falta algo. Ponle pues cuidado. Es decir, pese al testimonio de la conciencia del hombre, el hombre insistía a pensar que había guardado la ley moral, que había observado cada uno de los mandamientos, que obedecía cada uno de los mandamientos y que era justo delante del Señor. Pero ese ¿qué más me falta? Era la voz de su conciencia, de esa misma que ahorita te dice que te hace falta algo. Esa misma. ¿Qué le faltaba a este hombre? ¿Qué creen ustedes? A este hombre le faltaba todo, porque no tenía nada. Su propia justicia era nada. Vaya, venda su mejor pinta, como dice, o traje, y le van a dar por ese traje una fracción de lo que le costó. Vaya, trate de vender su ropa sucia, la que está llena de grasa, de manchas, la rota, y mire cuánto le dan por eso. Nadie se la recibe ni regalada. Así son las obras del que trata de presentar a Dios una obediencia imperfecta. Son como trapos sucios de inmundicia, no vale nada. Así que a este pecador le faltaba todo, porque no tenía nada. Pero ¿cuál es el cuarto error? No lo hemos definido. El cuarto grave error de este hombre fue no haberse examinado detenidamente a la luz de cada mandamiento. Así pues, vamos a mirar lo que Cristo le menciona. Así pues, cuando Cristo le dice: no matarás, el hombre, me imagino, sexto mandamiento, lo cumplo. Muy bien. No adulterarás, séptimo mandamiento, lo cumplo. No dirás falso testimonio, noveno mandamiento, lo cumplo. Muy bien. Honra a tu padre y a tu madre, quinto mandamiento, lo cumplo. Muy bien. Y ojo, y viene el resumen de la segunda tabla de la ley moral de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quinto mandamiento: honro a padre y a madre. Sexto mandamiento: no mato. Séptimo mandamiento: no adultero. Octavo mandamiento, noveno mandamiento, décimo mandamiento. Sí, Señor, todo eso lo he cumplido desde mi juventud.
El pecador quizás asintió en su corazón: ay, este maestro bueno por fin me va a decir que ya tengo la vida eterna. Él va a apaciguar mi conciencia. Bendito oficio de la ley del Señor. Y Cristo, conociendo todo, le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué mandamiento le tocó? El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quería heredar la vida eterna, pero quería heredar la vida eterna adorando a un Dios con D minúscula mientras vivía aquí en la tierra. Su amor y su deseo y su aparente anhelo de ser salvado y de heredar la vida eterna era grande. No lo vamos a negar. Aquí vemos insistencia, vemos algún deseo, lo que sea. Pero ¿saben qué era más grande? Su amor por el dinero, su amor por las pertenencias, su amor por lo pasajero, su amor por lo que habría de perecer, su amor por un Dios que nos salva. Eso era más grande que el deseo que tenía este hombre verdaderamente de ser salvo. ¿Y por qué lo deducimos? Porque en vez de caer postrado a los pies de Cristo, el hombre con una tristeza carnal se marcha, le da la espalda, porque él amaba las riquezas, porque él tenía un Dios llamado dinero. Oh, mis amados, este hombre a su pecado, al pecado de la idolatría, no solo le añadió un pecado, amarlo, sino que a esa pila de pecados le añadió otro más grande. ¿Cuál sería? Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Este hombre se apartó del único en quien sus pecados podían ser perdonados. El Señor lo redarguyó. El Señor le hizo el favor de que mirara su condenación. El Señor con palabras sabias le dijo: no tienes vida eterna. Y en vez de pedir la vida eterna, se fue triste en la carne, le dio la espalda y siguió su camino. De este hombre no sabemos qué fue lo que pasó. Lo que yo sí sé es que hasta ahí lo deja la Escritura y hasta ahí podemos derivar la enseñanza. De hecho, el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 7:10, dice que la tristeza del mundo produce muerte, pero que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para vida. Este hombre se fue triste en la carne, no se fue triste porque había ofendido al Dios bueno que le había dado tanto. Este hombre se acercó a Cristo perdido, fue bendecido por las enseñanzas de Cristo, obtuvo muy buenas lecciones de Cristo, pero se fue perdido. Recuerde esos 5 errores, mis amados. Se acercó a Cristo, pero no como Señor y Salvador. Se acercó a Cristo creyendo que haciendo, ofreciendo obras,
obedientes a la ley del Señor, podía tener la vida eterna. Se acercó a Cristo enfocado en el cielo que no merecía porque no había confiado en Él, queriendo evadir y no reconociendo el infierno que sí merecía. Se acercó a Cristo creyendo que todos los mandamientos los cumplía, y cuando fue redarguido por el Señor, se apartó de Cristo. 5 errores insalvables que le impiden a las personas obtener esa salvación gratuita en la persona de Cristo. La salvación es gratuita, pero Satanás va a tratar de hacer todo lo que esté a su alcance para que usted no considere a Cristo como el Dios que es. Y también va a quedar enredado, va a querer enredarlo con esas filosofías religiosas de que sí, la gracia, claro que la gracia, no negamos la gracia, pero ¿dónde quedan las obras? Las obras tienen que estar ahí, porque por las obras seréis justificados, dicen los falsos maestros. Que no se nos olvide, mis amados, que si queremos salvación y vida eterna, debemos poner nuestra mirada en Cristo, pero debemos ser humildes reconociendo que antes del perdón realmente merecemos el infierno. Y cuando nos acerquemos a Cristo, acerquémonos con la fe de que en la cruz del Calvario, Cristo saldó la cuenta del infierno que merecíamos para darnos por gracia el cielo que no merecemos. Cuando Cristo te redarguya, cuando su Espíritu Santo te muestre el pecado, no le des la espalda. Da gracias a Dios que te lo ha mostrado, porque si Dios te muestra un pecado, es para que te arrepientas de ese pecado, para que lo busques y pidas perdón en el nombre de su Hijo, porque el nombre de su Hijo es el único nombre que Dios nos ha dado a todos los hombres en el que podemos ser salvos, es decir, en el que Él perdona sus pecados. Quiera el Señor pues bendecirnos a todos los aquí presentes, bendecir con la gracia de salvación, hoy, mañana o después, no lo sabemos, pero quiera el Señor que esta palabra haya caído en buenos corazones preparados de antemano por su gracia.